You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 65. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre, para los que no me conocéis, es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de la ficha de tu negocio en Google, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de dos cosillas. La primera es que si todavía no te has enterado, a partir de enero va a salir la newsletter de negocios locales, donde pretendo daros tips y consejos para mejorar precisamente esa visibilidad que tenéis que tener como negocios en Internet. Así que si te interesa, que yo supongo que sí, si me estás escuchando, suscríbete a la newsletter desde la página web. Te dejo también enlace en las notas del programa. Y en segundo lugar, esta semana vengo a hablaros del CTR, es decir, de la tasa de clic, y de 7 conclusiones muy interesantes que puedes sacar de su análisis. Así que nada, vamos a ello. La tasa de clic orgánica, y digo orgánica porque estoy hablando de tasas de clics donde no hay pago por medio, es conocida como CTR. ¿Y qué es exactamente? Bueno, pues es el número de usuarios que hacen clic en tu resultado sobre el total de personas que lo vieron. Se trata de una ecuación bastante sencilla, es decir, el número de clics orgánicos, es decir, que no ha habido pago de por medio, insisto, partido del número de impresiones. Esta información la puedes sacar precisamente de Google Search Console. Muy importante que vuestra web esté dada de alta allí porque es que os da una información valiosísima. Así que nada, en cuanto escuchéis este episodio de este podcast, poneros a daros de alta si todavía no lo habéis hecho. No lo hagáis antes porque a ver si luego os vais a olvidar de escucharme. Pues ya conocéis cuál es vuestro CTR para un tipo de búsquedas. Y aquí la pregunta del millón es, vale, ¿y qué hago yo con esto? Pues de esto va este episodio. Os voy a contar 7 conclusiones que podéis sacar de ese análisis de vuestro CTR. Y también vamos a ver los resultados de un estudio que se ha hecho precisamente en este año 2021 sobre la tasa de clic por industrias, dispositivos y por estacionalidad, por los meses del año. Porque es muy interesante conocer no solamente los resultados de tu propio negocio, sino también de la industria. Así que nada, acompañadme. Las primeras conclusiones que vemos de este estudio es que desde el ordenador se observa cómo la tasa de clic del primer resultado es bastante mayor que si hacemos ese análisis desde móvil. Concretamente desde el ordenador el primer resultado se lleva un 8,17%. ¿Esto qué significa? Significa que de cada 100 personas que han visto ese primer resultado, 8 hacen clic. Te puede parecer poco, pero es una tasa de clic muy buena. Y en móvil lo que vemos es que cae ligeramente y nos vamos a un CTR del 6,74%. Y lo curioso que nos encontramos en este análisis es que a partir de la tercera posición es el móvil el que tiene más tasa de clics con respecto al ordenador. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, pues se entiende que el usuario en el móvil está más acostumbrado a hacer scroll, a que es algo más nativo. Y por eso los resultados inferiores tienen una tasa de clic mayor que en ordenador, porque en ordenador eso de hacer scroll nos gusta menos.
Os dejo como siempre una gráfica en las notas del programa para que lo veáis. Pero bueno, esto de la tasa de clic no solo afecta desde dispositivos, sino que también afecta en función de la nacionalidad. Y resulta que en el estudio se ve como India y Japón, el CTR de los que están en primera posición es muchísimo más alto. Estamos hablando de casi un 15 y un 14%. Y antes os he dado un dato de un 8%. O sea, imaginaros, es que en algunos casos casi se dobla. Entonces, si vosotros estáis vendiendo a países de este tipo, que sepáis, oye, que o estáis en primeras posiciones o estáis muertos de cara a conseguir tráfico en vuestra página web. Y una curiosidad muy interesante es que los resultados que están entre la posición 11 y la posición 16 consiguen menos CTR, menos tasa de clics, que los que están abajo, los que están en la posición 17 y 20. Y de hecho, para ser más explícita, os digo que en ocasiones los que están en la posición 20 consiguen mejores resultados, mejores tasas de clics que los que están en la posición 4. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, pues la verdad es que no hay una conclusión clara, pero los indicios nos hacen pensar en que el usuario está más acostumbrado a hacer scroll, sobre todo en móvil, como veíamos anteriormente, y que el hecho de que los resultados en la SERP, en los resultados que muestra Google, estén cada vez con más elementos, hace que el usuario a veces haga un scroll demasiado largo y se pierda algunos resultados que le podrían ser interesantes. Pero fijaros lo que os digo, que en algunos casos el que está en quinta posición consigue una tasa de clic más baja que el que está en posición 20. Así que bueno, el tema del CTR tiene su miga, como estamos viendo. Otra pregunta que nos podemos hacer es si la estacionalidad afecta al CTR, a la tasa de clic. Es decir, el mes del año en el que nos encontremos tiene algo que ver con la tasa de clic que está consiguiendo mi página web o mi ficha iba a decir Google My Business, es que me gusta llamarle Google Business Profile o el perfil de empresa de tu ficha, pero bueno, es lo mismo. Bueno, pues sí, nos encontramos que la estacionalidad afecta a la tasa de clic y resulta que en mayo y diciembre son los meses con las tasas más bajas de CTR. Curiosamente, fíjate, diciembre, que tenemos ahí la Navidad, y resulta que de julio a septiembre es cuando puedes conseguir tasas más altas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues resulta que en Navidad y en las rebajas de enero los usuarios pinchan más en los carruseles de shopping que en los resultados orgánicos. Es decir, que se van a los resultados donde la gente está pagando, por lo que aumenta el precio de las campañas de pago en Navidad, en modo pay per click, en pago por cada clic que tú recibes. Y el hecho de que la tasa de CTR sea más alta en verano radica en que hay mucha búsqueda de información por las vacaciones y a las personas les interesa más los resultados orgánicos que los resultados que pueda haber en la sección de pago. Podemos inferir, por tanto, que las consultas informacionales tienen una tasa de clic mayores que las transaccionales cuando estamos hablando precisamente de estos meses. Y ya si nos vamos a la información de sectores, como era de esperar, también tenemos información dispar y nos encontramos que, por ejemplo, en moda, en belleza, en salud, en decoración, en vehículos, en búsqueda de trabajo y en electrónica, las tasas de clic son más altas en ordenador que en móvil, sobre todo en la primera posición, ya que luego la tasa de clic cae estrepitosamente. Pero en finanzas las tasas de clic son muy parecidas por dispositivo y en inmobiliarias, e-commerce, viajes y turismo la mayor tasa de clic se la lleva el móvil. De todo esto que os he contado del estudio, aparte de dejaros enlace al mismo, tenéis gráficas y es muy interesante que veáis las curvas porque de esa manera podéis entender si esas curvas se corresponden a lo que está pasando en vuestro negocio. Es muy interesante porque si vuestro comportamiento es inferior, es peor, sabéis que tenéis recorrido de mejora, y si es superior, oye, pues estáis haciendo algo bien y tenéis que identificarlo para que no se os pase por alto y seguir replicándolo. ¿Y qué nos permite hacer un análisis del CTR de nuestro contenido, de la tasa de clic de nuestro contenido? Bueno, pues por un lado nos puede permitir predecir
el tráfico que podemos tener en un momento determinado. Si mejoras tus contenidos y con ello tu posición en el ranking, conseguirás más visibilidad y con ello más impresiones, lo que hace que la gente haga clic en el contenido y por tanto tengas más tráfico. Aquí, como os decía, ayudaros de Google Search Console y Google Analytics para sacar toda esa información. Oye, decidme si necesitáis o si queréis que hagamos algún monográfico o algún curso específico de Google Analytics o de Google Search Console y lo preparamos. Oye, si os es de ayuda, yo encantada. Lo hacemos y así podéis analizar esto y muchísimas más cosas. Y de esa forma, precisamente, preparar un contenido que esté dirigido a incrementar las conversiones, ya sea en modo de leads, de ventas o de peticiones de información. Cuanto más tráfico tengas, más conversiones en valor absoluto tendrás. Pero cuidado, porque a lo mejor estas predicciones no se cumplen, porque es que el mundo del posicionamiento y del SEO cambia tan rápido que a veces te puedes encontrar una sorpresa. ¿Y por qué digo esto? Mirad, según los datos habituales de mercado que manejamos, el primer resultado orgánico se lleva el 30% del tráfico. Y si nos vamos al local pack, también el primer resultado, lógicamente, es el que más clics se lleva. Luego tenemos el segundo resultado, que se lleva aproximadamente el 18% de los clics, y el tercero se lleva el 6%. Si seguimos al pie de la letra esta tendencia, podríamos hacer predicciones de tráfico y de tasas de clics que no tienen nada que ver con la realidad, porque es que Google está encontrando la forma de que los usuarios obtengan respuesta a sus preguntas de formas muy diferentes, y ahí están los negocios compitiendo con multitud de módulos que Google está poniendo en la SERP, en los resultados que muestra, para conseguir una tasa de clic que va disminuyendo poco a poco. Y entonces hay que entender precisamente los resultados de las SERPs. ¿Y por qué digo esto? Porque cada día los resultados que muestra Google van cambiando. La semana pasada, de hecho, hablábamos de que ahora hay un nuevo módulo que se llama hallazgos interesantes, y esto hace que la página de resultados esté muy llena de cosas, y todo este ruido puede tener un impacto en tu tasa de clic. Por ejemplo, rankear en la posición 1 hace unos años te dejaba en una posición muy arriba, y ahora puedes seguir rankeando en la posición 1 para esa misma búsqueda y aparecer mucho más abajo, porque Google ha decidido poner cajas de anuncios, otros módulos, y todo eso hace descender tu tasa de clic. Y te puedes encontrar el caso contrario, que estés en peores posiciones para otra búsqueda, pero que la SERP sea más ligera y por tanto tu tasa de clic sea mejor. Por eso es interesante analizar el CTR, porque te puede ayudar a entender cómo están cambiando las SERPs, ya que la correlación que hay entre ranking y tráfico cada vez es más débil. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Qué otra conclusión también podemos sacar del análisis de CTR? Bueno, pues lo que podemos ver es que a lo mejor hay determinados títulos cuyas tasas de CTR funcionan mejor que otros. Por ejemplo, antes el uso de emojis era una opción muy interesante para llamar la atención, pero ahora resulta que nos encontramos que Google está haciendo de las suyas, rehaciendo los títulos, como ya lo hemos visto en un episodio anterior, y los emojis están pasando a mejor vida. Entonces tienes que hacer pruebas y mejorar tus titles. Y, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien es precisamente poner números, como he puesto yo en este caso de este podcast. Las 7 conclusiones que puedes sacar analizando tu CTR. Eso funciona muy bien. Y también resulta que el otro día leí un estudio que quería contaros, que hablaba de, oye, ¿cómo se consigue mejores tasas de clics? Poniendo guión en un title o una barra vertical, precisamente la barra vertical que está en el 1. Imagina que tú quieres hablar, pues yo qué sé, de tus lámparas, y resulta que dices, las 7 mejores lámparas para este invierno, barra el nombre de tu negocio. ¿Pero qué barra ponemos? ¿La barra vertical o la de guión? ¿Cuál creéis vosotros que tiene mejor tasa de conversión? Venga, pues no os lo voy a decir, os voy a dejar con la intriga hasta la semana que viene. Me tenéis que decir vosotros qué es lo que pensáis. Me lo podéis dejar en comentarios o a través también de las plataformas de podcasting, que me podéis también dejar notas, o os voy a dejar también una pequeña encuesta en mi página web por si queréis responderla. Y en función de todo lo que me digáis, pues oye, me hago una idea de cuál es la visión general y os respondo todo esto la semana que viene. Venga, a ver qué pensáis. Venga, pues continuamos
y vamos a ver qué conclusiones más podemos sacar de ese análisis de tasas de clics. Y uno ya lo hemos visto, entender el comportamiento del usuario, ya sea en móvil o en desktop. De hecho, hemos visto como en función de las industrias los usuarios de móvil clican menos en las posiciones de arriba que los de ordenador. Y es que la intención del usuario cambia en función de si quiere información, si quiere ir a una página de un negocio en concreto, si es transaccional, si lo que quiere es el local pack. Todo esto, entender la intención de búsqueda del usuario, te puede ayudar precisamente a personalizar, a customizar tu contenido. Porque si, por ejemplo, alguien está buscando comida india y tú tienes un artículo muy chulo de cómo preparar el pollo garam masala y el resultado de las SERPs de Google muestran restaurantes, está claro que la intención del usuario es la de ir a un lugar a disfrutar de este tipo de comida y no prepararlo. Entonces, el contenido que tú estás elaborando tendrá una tasa de clic, cercana a cero. Por eso, la intención de búsqueda del usuario es muy importante. Y de hecho, esto lo vemos muy detalladamente en el curso que tengo que se llama Consigue más clientes posicionando tu negocio local. Y destinamos una lección y unos cuantos vídeos precisamente a analizar las intenciones de búsqueda del usuario. Así que nada, si tienes problemas y no sabes cómo hacer este análisis, en mi curso te explico cómo. Y muy relacionado con esto, también está que el análisis del CTR nos puede ayudar a entender la estacionalidad de las queries. Y es que el CTR se puede ver modificado por la época del año y precisamente en octubre suele ser un mes donde Google muestra cambios en las SERPs. Y aquellas precisamente que eran más informacionales ahora pasan a ser transaccionales pasada la época de vacaciones. Y entender todos estos cambios te da una explicación de cómo puede evolucionar tu CTR. Si no me estáis entendiendo bien en esto, os pongo un ejemplo que ya lo he puesto en otra ocasión. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos. Tú, antes de las elecciones, si tú buscabas Joe Biden, pues resulta que te aparecía a lo mejor un artículo de Wikipedia diciéndote quién era. Pero justo cuando estábamos en el momento de las elecciones, Google no mostraba en primer resultado la Wikipedia. Lo que mostraba era precisamente cómo iban los resultados por los diferentes estados. Entonces, esto que es algo muy puntual, resulta que se produce de forma más generalizada y masiva normalmente en el mes de octubre. Entonces, entender cómo es la estacionalidad de las queries te puede ayudar a explicar, oye, ¿por qué las tasas de CTR me están cambiando? ¿Tengo mi contenido preparado para atender esta estacionalidad? Interesante, por tanto, analizarlo. Y otra conclusión que también podemos sacar del CTR es si la implementación del marcado de datos, del esquema, está correctamente hecha. Ya os he hablado anteriormente de lo importante que puede ser en ocasiones el esquema. El esquema, recordad que es un lenguaje que solamente entienden los buscadores y de hecho se pusieron de acuerdo para decir, oye, ¿cómo tenía que ser ese lenguaje entre todos ellos? Entre Google, entre Yahoo, entre Bing, entre todos se pusieron de acuerdo. Y entonces ya os digo que es un idioma que solamente entienden ellos. Y cuando tú estás leyendo una página web, tú sabes precisamente, oye, cuál es el título, cuáles son los puntos más importantes, en función, oye, si han puesto bullets o no han puesto bullets, pero resulta que los buscadores a veces no son tan listos. Llegarán, pero necesitan que tú les digas, oye, esto que estás viendo aquí, pues esto precisamente es la fotografía de una receta, siempre pongo el mismo caso, esto que ves aquí es la duración de la receta, esto que ves aquí es el modo de preparación, y en base a eso los buscadores entienden lo que les estás mostrando y entonces tu contenido lo muestran de una manera más atractiva. Y ya he contado en episodios anteriores por qué en algunas ocasiones una receta te muestra, por ejemplo, las estrellas de la valoración de la misma y en otras no. ¿Por qué? Porque tiene el marcado de datos establecido o no. Bueno, pues si tú decides implementar el esquema, que ya os digo que es muy importante implementarlo porque antes de verano dijeron que ya no solamente era un factor de conversión, sino un factor de ranking y nos interesa rankear muchísimo nuestro negocio. Entonces, si ponemos el esquema, tenemos que ver, oye, ¿está trayendo resultados o no está trayendo? A lo mejor si no está trayendo es que hemos hecho una mala implementación de este etiquetado, de este esquema. Así que muchas veces lo que hay que ver es si lo estamos haciendo bien y
sobre todo si hemos determinado bien el tipo de esquema que decidimos implementar. Antes nos poníamos como loco a poner multitud de esquemas. En una página decíamos, venga, pues aquí vamos a poner esquema de producto, vamos a poner también aquí esquema de fax, de preguntas frecuentes, voy a poner también un esquema de how to, de cómo hacer algo con este producto, y vamos a poner también un esquema de otra cosa. Y al final poníamos multitud de tipos de esquema en una misma página. Y ya os dije en episodios anteriores, os voy a poner el enlace en las notas del programa, que John Mueller, que es el responsable de Google en este aspecto, no en esquema, sino a nivel de ranking de resultados, de lo que se muestra en el buscador, decía que es muy importante poner solamente 2 tipos de esquema y tienes que elegir aquellos que tienen más impacto. Bueno, pues implementarlo, ver que está correctamente implementado, y con eso veréis si el CTR está mejorando. Y último punto que tenemos que ver con el tema del CTR, pues a ver si hay canibalización de nuestro propio contenido. A veces el peor enemigo lo tenemos en casa y podemos crear algún contenido que compite con otros que hemos hecho con anterioridad, y Google se vuelve loco y dice, bueno, ¿cuál muestro? Porque aquí habla de esto, pero aquí habla más o menos de lo mismo. Y entonces, como no sabe bien a dónde dirigir, pues disemina los clics entre los diferentes contenidos, y por tanto cae la tasa de clic de una de tus páginas estrella, y puede deberse a que precisamente, queriendo explotar la gallina de los huevos de oro, creas un contenido relacionado y lo que haces es hacerle perder fuerza. Entonces, ese análisis de CTR, ya os digo que nos puede permitir encontrar contenido que está canibalizando otro que nos funcionaba muy bien, y eso no podemos perderlo de vista, y por tanto hay que hacer el análisis. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto que os he contado, el análisis de este estudio y las 7 conclusiones que podemos sacar de hacer el análisis del CTR, que os recuerdo que es pues predecir tu tráfico potencial, entender los resultados de las SERPs, actualizar los títulos de las páginas, entender el comportamiento del usuario en móvil, ordenador y su intención de búsqueda, entender también la estacionalidad de las queries, saber si es correcta la implementación del marcado esquema y conocer si hay canibalización de nuestro contenido. Pues yo creo que con esto, creo que hemos hecho un repaso muy interesante de lo que es el mundo de la tasa de clic y del CTR. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, y espero sobre todo que os resulte de interés, que lo podéis aplicar a vuestro negocio local y sobre todo que os traiga muchísimos resultados. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify y Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcasting favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster.
According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.